Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hace ratito que no hacíamos un programa así desde la salud interior en vivo y a mí me da mucho gusto poder compartir este espacio, ¿no? con ustedes. Como ustedes saben, la salud interior es una escuela de salud y lo que buscamos es crear conciencia de salud. Es decir, darnos cuenta que la capacidad de sanar nuestros padecimientos depende mucho de nosotros mismos. Este espacio se llama la salud interior porque creemos fielmente en ello, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de poder trabajar interiormente en nosotros y eso se refleja exteriormente también para poder ir mejorando, ir armonizando, ir permitiendo que el cuerpo, que es una maravilla, haga lo que sabe hacer, que es trabajar muy bien. Quiero compartir pues algunas de las experiencias que he vivido en el consultorio y platicar también un poquito en relación a los alimentos que hoy día, como hemos vivido esta cuestión de la pandemia, hay muchas personas que todavía tienen estos temas de ansiedad, tienen estos temas de nerviosismo. Y, y claro, es muy común que recurrir a los alimentos como para solucionar, ¿no? Como para tratar de resolver sus asuntos de ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros? Bueno, quiero partir de una definición de alimentación mucho más amplia de lo que normalmente manejamos. Es decir, generalmente pensamos que comer es solo un acto que se hace con la boca y es lo que yo elijo o lo que hay y eso lo engullo, me lo como y eso es comer. Voy a ampliar esa definición de alimentación o ¿no? de traer nutrientes a nuestro cuerpo. Dicho sea de paso, se define un nutriente como esa sustancia que está contenida en los alimentos que nos comemos por la boca generalmente. Pero partiendo de la base de la medicina ayurvédica, que para mí ha sido una herramienta muy bonita, una información muy valiosa, el ayurveda habla de los 5 sentidos, habla de 5 sentidos de percepción y 5 sentidos de acción. Y a través de cada uno de estos 5 sentidos, nosotros estamos trayendo información a nuestro sistema nervioso. Claro que los alimentos es la información más burda. Los alimentos es, digamos, como la parte más material que se puede ver, pero eso no significa que los otros sentidos no estén metiendo información también a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Voy a dar algunos ejemplos que me gusta también compartir en el consultorio. No es lo mismo que yo escuche, ¿no? Escuche una música relajante, una música armonizante, ¿no? Frecuencias vibratorias que me permiten llevar a mi mente a un estado de paz y de relajación, a que yo esté escuchando gritos, insultos, claxonazos, motores de camiones, o decida prender la televisión y estoy escuchando noticias, o estoy viendo un programa en donde se oyen ambulancias, patrullas, balazos, bombas, todo eso que pareciera que solo estoy sentado mirando, está trayendo información a mi sistema nervioso, está trayendo información a mi cerebro y está alterando la bioquímica de mi cuerpo. Si yo decido ver una película de terror
como pudiera ser cualquiera de esas de patrullas volando, que literalmente son películas de terror. O sea, no solamente las que están etiquetadas como de que te van a asustar, sino también esas otras son películas de terror, porque generan un estado de miedo. Entonces, cuando la gente sale a la calle está mirando, ¿no? Si no viene alguien y si no, protegiéndose las espaldas, eso es generar un estado de terror. Pero no lo hacemos tan consciente. No asociamos que la película que yo vi o el programa que yo elegí o los gritos que estoy escuchando de alguien, algún vecino o incluso dentro de mi propio hogar, eso me está alterando. Eso está alterando el funcionamiento de mi cerebro y está alterando la bioquímica de mi cuerpo. Porque yo puedo estar sentada en una butaca viendo balazos y bombazos y tener taquicardia en ese momento, sin hacer nada, simplemente sentada mirando una película. Eso quiere decir que mi cerebro está reconociendo eso como algo real. Y aunque lógicamente, si yo lo analizo, digo, no, yo estoy aquí sentada y estoy viendo una película, pero hay una respuesta fisiológica en mi cuerpo. Hay una taquicardia o incluso sudoración o me empiezo a poner ansiosa o muy inquieta. Entonces, hay una afectación porque yo estoy alimentando a través de mis ojos, a través de los oídos, con cosas que no son amables para mi cuerpo y están alterando la fisiología. Entonces, eso es algo que hay que hacerlo consciente. Porque así como yo puedo elegir físicamente entre comerme una torta de milanesa frita, una torta cubana, a elegir comerme un ceviche de lenteja, yo tengo la capacidad de elegir. Bueno, de la misma manera tengo la capacidad de elegir el resto de la información que va a entrar a mi ser, a mi cuerpo. Y con esa información a mi sistema nervioso y al funcionamiento de las células. Hoy día se habla muchísimo en la neurociencia de cómo impacta lo que yo me digo mentalmente, la información que yo mentalmente me estoy repitiendo, las afirmaciones o los pensamientos que yo estoy teniendo, cómo impacta eso en la fisiología de mi cuerpo. Entonces, de la misma manera, si yo estoy escuchando cosas desagradables o mirando cosas desagradables, los pensamientos que estoy teniendo tienen que ver con angustia, temor, enojo incluso, y eso altera el funcionamiento de las células de mi cuerpo. Entonces hoy día nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanta gente tan ansiosa, tanta gente tan nerviosa? Bueno, sabemos que hemos vivido 2 años, casi 3 con encerrados, ¿no? Con mucho miedo, con mucha angustia de el otro me va a contaminar o me va a dañar o me va a contagiar o no sé qué. Y eso ha generado una alteración muy importante en la conducta de las personas. Todavía hay mucha gente que vive con mucho miedo, que vive como con un estado de precaución constante y eso altera el funcionamiento del cuerpo. Eso altera los pensamientos y altera también el funcionamiento del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que síntomas como gastritis, por ejemplo, como colitis, síntomas como insomnio o alteración en el descanso, en el sueño. Y cuando digo insomnio es dificultad para poder entrar en el sueño o despertarse de madrugada, aparentemente de la nada. O síntomas como dermatitis, o síntomas como diagnosticados ya como problemas de autoinmunidad, todo ese tipo de cosas tienen relación con esa alteración de mi sistema nervioso. Entonces, yo puedo hacer mucho para modificarlo. O sea, no es un asunto de tomar ansiolíticos o de tomar medicamentos para dormir. Es un asunto de hacerme consciente de, a ver, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué cosas estoy haciendo yo cotidianamente? Entonces, empezar a
hacer consciente que meto información a través de los 5 sentidos y a través de la interpretación que hace mi mente de esa información. Cada uno de nosotros piensa diferente, cada uno de nosotros tiene un origen distinto, una educación diferente, esto que podemos llamar como marco de referencia, ¿no? Que son las cosas que yo aprendí a lo largo de mi vida, que me dejaron mis papás, la información que aprendí en la escuela, de mis maestros, de mis compañeros de trabajo. Todo eso va formando un marco de información que para mí se vuelve como mi verdad, se vuelve como algo en lo que yo creo y así son las cosas. Y sería muy útil hacerlo consciente y saber que no necesariamente así son las cosas y que todo el tiempo estamos aprendiendo constantemente. Todo el tiempo entra en nosotros información que filtramos, la revisamos y en función de eso respondemos. Entonces, hacernos conscientes que podemos ampliar nuestro marco de referencia, podemos darnos cuenta que la salud es una construcción personal, que la salud es algo que en el día a día yo contribuyo para crear una salud que no solamente es física. Estamos acostumbrados también a pensar que solamente hablamos de salud o de enfermedad cuando hay síntomas físicos, y esto no es así. O si es que hubiera síntomas emocionales, bueno, pues hay que irse al psicólogo o al psiquiatra porque esto está separado de lo físico. No está separado de lo físico en lo absoluto. No, más bien, no podemos separar lo que le pasa a la mente de lo que le pasa a las emociones y lo que le pasa al cuerpo físico. Y de ahí la importancia de poder elegir y discriminar lo que yo le meto a mi mente. Y poder regalarnos en el día a día sesiones de silencio mental, de tranquilidad mental. Y por eso elegir, en vez de los bombazos y las patrullas, poder elegir una imagen muy linda, con una música tranquila, porque eso también está entrando a través de mis sentidos. Y entonces me va a crear una bioquímica diferente. Y me va a crear un entorno diferente y unos pensamientos mucho más estables, más tranquilos, más armónicos. Y si yo eso lo acompaño de un poco de respiración profunda, un poco de, le pongo alguna esencia de aromaterapia, por ejemplo, alguna esencia linda que para mí sea relajante. Bueno, todo eso va creando una condición diferente en mi cuerpo. Entonces, ante esta situación que estamos viviendo todavía de tanto estrés, de tanta angustia, de tanta inseguridad en las personas en términos de desconfianza de los otros, crearnos ambientes amables, amorosos, agradables, tranquilos, es una responsabilidad personal, es una cosa muy importante. Porque si estamos desquiciados y nos salimos de control, alteramos mucho a las personas que viven alrededor de nosotros. Alteramos a la familia más nuclear, más inmediata, pero también alteramos a la familia que no vive con nosotros y que sí te tiene que preocupar y entonces la empezamos a angustiar. Entonces, tomar esa responsabilidad de nosotros mismos, de ver cuáles son las cosas que sí puedo hacer por mí, y de entrada, utilizar estos 5 sentidos de una forma más armonizante. Aromas agradables, música suavizante, música armónica, música tranquila, palabras amorosas, poesía, mirar cosas agradables, mirar flores, mirar un ambiente bonito, ordenado. Ese tipo de cosas armoniza mis sistemas. Y bueno, hablaremos un poco también en relación a la alimentación como tal, la alimentación que entra por la boca. Pensando en este asunto del sistema nervioso, creo que es muy importante dejar de ver la comida solo como un trámite,
¿no? Ay, pues tráete lo que sea, cómprate unos pollos o tráete lo que sea, total, ya vamos a comer, cómprate unas pizzas. Claro que no. Si voy a cuidar lo que entra por el resto de mis sentidos, con mayor razón voy a cuidar lo que entra por mi boca, porque es lo más denso, es lo más burdo. Entonces, la alimentación no es un trámite, no es cualquier cosa. Es de la parte más densa con la que voy a construir mis tejidos y que también influye en mis pensamientos y en mis emociones. Esto nosotros lo vemos en el día a día en la salud interior. Cuando los pacientes empiezan ya un programa de alimentación, excluyendo ciertos alimentos, incluyendo otros alimentos, empiezan a notar cambios que no solamente son físicos. Empiezan a notar que duermen mejor, empiezan a darse cuenta que digieren mejor, que su estado de ánimo está más tranquilo, está más sereno, que incluso su claridad mental mejora. Pues todas estas cosas tienen que ver con cambios de alimentación, físicos, ¿no? Si le agregamos lo demás que estamos comentando, bueno, el cambio es notorio. Entonces, uno es eso, dejar de ver la comida como un trámite. La comida se elige, igual que elegimos todo lo demás que decidimos meter a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Entonces, pues cosas muy básicas, ¿no? Alimentos lo más frescos posibles, alimentos lo más hoy día orgánicos, es decir, agroecológicos, que no tengan tanta sustancia química adentro. Es terrible cómo para poder cultivar desde los años 60 que entró la Revolución Verde, se utilizan todos estos paquetes agroquímicos, ¿no? De fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, herbicidas. Son toda una serie de sustancias tóxicas que entran en el alimento en el momento en el que se está desarrollando y queda metido en los tejidos de ese alimento. Evidentemente, cuando nosotros lo comemos, pues queda metido también en nuestros tejidos y se vuelve un tóxico para nuestro sistema inmunológico. Se vuelve una tarea adicional para nuestro sistema inmunológico. Entonces, si podemos ahorrarle esa tarea al sistema inmune y quitarle un poco de carga tóxica, es mucho mejor. Y mientras más frescos sean, menos procesados, menos industrializados, porque si le agregamos al paquete agroindustrial el paquete de conservadores, aditivos, colorantes, etcétera, se vuelve todavía más duro para el sistema inmunológico. Se vuelve una carga más pesada. Y dicho sea de paso, y lo hemos comentado en algún momento, el 80% de nuestro sistema inmunológico está en los intestinos. ¿Cómo no va a ser importante cuidar lo que yo le meto a mi cuerpo si los intestinos están filtrando esas sustancias que yo le estoy metiendo a mi organismo? Esos alimentos que muchos de ellos, como digo, no son tan saludables como creo. Y ahí quisiera mencionar estos alimentos que todavía mucha gente cree que son muy saludables, como es el pollo, como es el pescado, que están llenos de sustancias ajenas a nuestro cuerpo. Y estoy hablando de los antibióticos. La industria que más antibióticos consume es la industria alimentaria, en términos de apícola, ganadera, industria de lácteos, porque a los pobres animales los matan muy rápidamente. Alguna vez platicando con un productor agrícola, él nos decía que su vecino, que era un productor de pollos, sacaba los pollos al mercado cada 28 días, cuando el ciclo completo de un pollito es de un año. O sea, un pollito de que nace de su huevo se tarda un año en poder desarrollarse como adulto. Pues hoy día, los que vivimos en las ciudades es muy claro, ¿no? Porque tenemos pollerías en cada colonia. Y además se venden pollo en las tiendas de autoservicio y a carretas, ¿no? O sea, lo cargan a carretas, literalmente, a cajones completos. Yo creo que todos hemos visto eso. Pues esos pobres animalitos los inyectan 3 veces a la semana.
Les inyectan hormonas para crecerlos, les inyectan antibióticos para que crezcan más rápido y no se enfermen. Pero pues resulta que esos antibióticos van a dar a mi cuerpo y generan un proceso que se llama disbiosis. Es decir, están alterando los microorganismos que viven en mis intestinos. Entonces, esas cosas no las consideramos, no nos damos cuenta. Y eso es tan importante porque genera problemas, por ejemplo, de autoinmunidad. Síndromes raros, ¿no? Síndromes que se consideran como de autoinmunidad. Sí, puede ser que lo sean, pero el origen tiene que ver con la alimentación. Tiene que ver con esta disbiosis que yo estoy generándole a mis intestinos. Entonces, wow, se vuelve más importante darme cuenta de lo que le estoy metiendo a mi organismo. Y hoy quisiera tratar un punto en particular que tiene que ver con la producción de energía en el cuerpo y el sistema nervioso. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de cuando cursaron la secundaria o la preparatoria, de esto que se llama en los libros de biología o de bioquímica el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de producción de energía a nivel celular. Para que la célula pueda producir energía y yo en mis músculos tenga energía, mi cerebro tenga energía, mi corazón tenga energía y todo el cuerpo, las células trabajan produciendo energía, pero la producen a partir de los alimentos que comemos. Esa es una de las fuentes, no es la única. El sol, afortunadamente, también es una fuente de energía muy importante y vale la pena darnos baños de sol constantemente en el día a día por muchos beneficios. Pero digamos que en términos como de lo que se conoce de fisiología, se sabe que la célula produce energía a partir de transformar sustancias contenidas en los alimentos. Bueno, pues digamos que lo más común es que el cuerpo queme una sustancia que se llama glucosa, que es un tipo de azúcar, y para poder quemar la glucosa, el cuerpo necesita forzosamente algo que se le llama cofactores, así le pusieron. ¿Qué son estos cofactores? Vitaminas y minerales. Esos son vitaminas y minerales. Entonces, es interesante hacer consciente que para que yo pueda tener energía en mi cuerpo, y quiero apuntar, subrayar, que el órgano que más consume energía del cuerpo es el sistema nervioso, el cerebro y el sistema nervioso. Y de ahí la importancia de hacer silencios mentales. Porque si la mente constantemente está en un diálogo, ¿no? En un pensamiento permanente, estamos jalando mucha energía del sistema nervioso. Es decir, el cuerpo va a obedecer lo que su sistema nervioso le pida y puede elevar los niveles de azúcar de la sangre, por ejemplo, obedeciendo a su sistema nervioso. Puede elevar la producción y liberación de hormonas, adrenalina, noradrenalina, que están haciendo que se eleven los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, no es que yo sea diabética, estoy nerviosa, estoy muy ansiosa, estoy repitiéndome muchos diálogos en mi mente y eso forza a mi fisiología a que eleve los niveles de azúcar. Pero, ¿qué sucede si mi dieta ordinariamente no es muy variada? Sí como carbohidratos, sí como glucosa a través de los carbohidratos que yo me como, generalmente pan, pero el pan que me como es un pan refinado. Es un pan, pues que no, ya le quitaron el salvado, ya le quitaron la cascarita y también incluso ya le quitaron el germen, que también es una fuente de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos. Entonces, cuando le quitan todo eso y yo voy a la panadería o voy a la tienda de la esquina o donde decida comprar el pan y como un pan refinado, que ya le quitaron el salvado y en el salvado están vitaminas y minerales. Fíjense lo maravillosa que es la naturaleza, que en una semilla, por ejemplo, de cereal,
en una semilla de trigo, de cebada, de avena, de mijo, en una semilla de amaranto, de quinoa, en una semilla de maíz. En esas semillas, en la cascarita de las semillas, hay un conjunto de vitaminas y de minerales. Y dentro de esa semilla hay un montón de almidón. Y ese almidón, cuando el cuerpo lo digiere, y lo digerimos desde la boca, cuando el cuerpo lo digiere, lo digerimos, lo metemos a través de la sangre, a través de los intestinos lo pasamos a la sangre, y cuando ya está circulando en la sangre ya está disponible para las células. Cuando las células reciben esa glucosa, para poder producir su propia energía, necesitan esos cofactores. Pero si yo el pan que me comí es un pan refinado, es un pan blanco, ya no trae esos cofactores, ya se los quitaron. Se los quitan por muchas razones, hablaremos de ello, pero ya no los trae. Entonces a mi cuerpo le genera ansiedad porque tiene la glucosa, pero no tiene los cofactores para poderla convertir en energía. Y entonces yo estoy ansiosa y estoy inquieta y me quiero ir a comer más pan, a ver si el nuevo pan que traigo trae algo que le ayude a mi sistema nervioso. Y bueno, puede ser que si yo le meto algo al pan, si yo le pongo unas hojas de espinaca o de lechuga o jitomate o aguacate o frijolitos, pues tal vez esos otros alimentos traigan esas vitaminas y esos minerales y entonces yo me siento un poco más tranquila porque ahora sí le traje esos nutrientes que mi sistema nervioso necesitaba. ¿Me explico? Entonces, necesito ser muy cuidadosa con los alimentos que yo voy a meter a mi cuerpo. No es lo mismo que yo me vaya a la panadería y me traiga una charola para mi familia llena de panes refinados, que no traen esos cofactores, no traen esas vitaminas y esos minerales. A que me traiga alimentos que sí los traen. Si yo estoy ansiosa, nerviosa, voy a querer algo así, como un carbohidrato dulce. Y lo que más se me ocurre, pues, es el pan, porque el pan es lo más inmediato y es de lo más barato. Pero ¿qué tal que en vez de dirigirme a la panadería, me voy a la recaudería y me traigo camote y me traigo plátano macho o plátano tabasco o me traigo papa o me traigo betabel o zanahoria y cuezo el betabel y el betabel sabe dulce? O cuezo el camote y el camote sabe dulce. O cuezo el plátano macho y es ultra dulce. Esos alimentos sí traen esos cofactores, sí traen esas vitaminas, sí traen esos minerales y le van a ayudar a mi cuerpo a nutrir el sistema nervioso y a que las células de mi sistema nervioso y las células que necesitan producir energía tengan la glucosa más los cofactores y puedan producir energía, se nutran y entonces mi cuerpo entra en un estado de mayor relajación. Ya no estoy tan ansiosa, ya no necesito irme a comer más y más y más cosas, ya me nutrí y eso hace una diferencia. Entonces, saber este tipo de cosas, o lo mismo, puedo ir a mi alacena, ¿no? O a mi refrigerador y comerme un taquito con frijoles. Y entonces el maíz de la tortilla, que ojalá que no sea de maseca, ojalá que de veras sea de masa real, lo embarro de frijoles, le pongo aguacatito y eso ayuda a equilibrar mi sistema nervioso. Voy a estar menos ansiosa que si me salgo a comprarme unas galletas refinadas o unas papitas saladas. ¿Por qué buscamos papitas saladas? Porque el sabor salado, de acuerdo a la medicina ayurvédica, también ayuda a equilibrar el sistema nervioso. Entonces, mejor me voy a la recaudería, cuezo unas papas, las rebano, le pongo un poquito de sal de mar, no sal refinada. Le pongo sal de mar y eso, y si además le embarro un poquito de aguacate o le pongo un poquito de mantequilla clarificada que se llama ghee, eso va a armonizar mi sistema nervioso. No necesito estar picando, comiendo. Hay personas que se la pasan toda la tarde picando, pero ¿qué pican? Chucherías. Y mientras sean chucherías, no traen esos cofactores,
No traen esos vitaminas y esos minerales que el cuerpo está pidiendo. Y créanme que hoy día hemos generado unos desbalances en nutrientes en el cuerpo muy importantes. Uno de mis maestros más queridos, el doctor Mauricio Padilla, habla en relación a un gran desbalance entre el sodio y el potasio, que son los minerales que regulan los líquidos en el cuerpo. Y él dice que esta alteración en los minerales en el cuerpo, esta alteración simple de sodio-potasio, que son los que determinan los líquidos que entran a las células y los que salen de las células, está generando alteraciones tan importantes como arritmias, por ejemplo. Está generando problemas de hipertensión, está generando problemas de gastritis incluso, ¿no? Que tiene que ver con, está generando problemas de acidez, no solamente a nivel gástrico, sino de acidez en los tejidos. Entonces, wow, ¿por qué? Porque hemos modificado nuestra alimentación y hoy día muchos de los alimentos procesados, industrializados, están altísimos en sodio. Entonces el cuerpo tiene que buscar equilibrar este tema del sodio-potasio, pero ahora está tanta cosa industrializada en nuestras mesas, en nuestras alacenas. ¿Por qué? Pues porque el sodio genera también adicción. Entonces, pues a prácticamente todos los alimentos procesados les agregan sodio, como glutamato monosódico, por ejemplo, que es un conservador que le da intensidad a los sabores de los alimentos. Entonces eso se lo ponen a todas estas papitas como para intensificar el sabor. Y bueno, pues por eso acudimos a tomar ese tipo de cosas tan saladas. Pero necesitamos crear una reserva de minerales, una reserva de potasio. Y en general, todas las verduras, algunas más en particular, por ejemplo, el apio, es muy alto en potasio. Entonces, si yo de repente, ahora que ya se viene la época de calor, me pongo un juguito de manzana con apio, ¿no? Meto en el extractor o en la licuadora una manzanita o dos y le pongo una ramita de apio fresca y le pongo una ramita de perejil. Estoy ayudando a crear una reserva alcalina en mis tejidos, pero además estoy trayendo una buena dosis de potasio a los tejidos. Estoy contribuyendo a disminuir un poco ese diferencial entre el sodio y el potasio. Muy importante. Entonces, bueno, pues hasta aquí voy a dejar esta información. Abro la posibilidad si hay preguntas, si hay dudas. Las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si quieren comentar algo, hacer algún comentario o si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podría responder, si la puedo contestar. ¿Con qué podemos decir? Uh-huh. ¿Con qué podemos desinfectar nuestras frutas y verduras? Mira, Ileana Rodríguez pregunta esto. Fíjate, Ileana, que normalmente nosotros en la salud interior utilizamos desinfectantes a base de cítricos, que son, digamos, como los más inocuos en términos de nuestro cuerpo. Porque utilizar cloro o utilizar yodo son sustancias muy agresivas, muy fuertes. Pero fíjate que a partir de la pandemia, una de las cosas que yo he observado, viéndole la lengua a las personas, ¿sabes? Es muy interesante. Esto que yo les dije hace un momento en relación a la disbiosis, en relación al consumo de antibióticos que no fuimos a comprar a la farmacia, pero que nos los estamos comiendo con los huevos, con la leche, con los pollos, con la carne. No somos conscientes de ello, pero eso está ocurriendo, incluso con los pescados.
estamos metiendo una cantidad de antibióticos. Si a eso le agregamos la pandemia, en donde la gente se ha estado poniendo alcohol todos los días, varias veces al día, incluso en un asunto de desinfectar las cosas, desinfectar la mesa, cada fruta, cada verdura, el dinero, la bolsa, el plástico, la bolsa del pan, la bolsa del... ¡Wow! ¿No? Hemos estado generando una disbiosis mucho mayor. Hemos estado generando una alteración en nuestra microbiota. Y la microbiota es de lo que depende nuestra vida. Si no hubiera microorganismos en nuestro cuerpo, si no hubiera microorganismos en la naturaleza, moriríamos. Las funciones del cuerpo no podrían llevarse a cabo. Simplemente, esto que acabo de mencionar, el ciclo de producción de energía en el cuerpo, hay toda una corriente, hay toda una teoría que dice que dentro de la célula, quien produce la energía es un organito que se llama la mitocondria. Bueno, pues hay toda una teoría en relación a que esa mitocondria es una bacteria transformada que se adaptó a vivir dentro de nuestras células. En un proceso de simbiosis, yo te ayudo, tú me ayudas, produce energía para nosotros y nosotros a cambio la alimentamos. Entonces, mira, a partir de la pandemia hay como todo este cuestionamiento de si de veras necesitamos desinfectar los alimentos que nos comemos. Porque ahora lo que requerimos es más bien cultivar microorganismos. Fíjense que anteriormente nuestros ancestros comían alimentos fermentados. En México, ¿no? La fermentación del maíz para hacer atoles, por ejemplo. La nixtamalización podría considerarse una especie de fermentación. Entonces, este tema de incluir alimentos fermentados en nuestra dieta, por ejemplo, los tepaches. Hoy día que ya se viene esta época de calor, hacer tepache no solo de cáscara de piña, sin lavar, sin desinfectar, o sea, la podemos enjuagar solo con agua y la cáscara de piña echarla en agua con piloncillo y si quieres verte muy linda, le pones canela o le pones clavo o le pones pimienta y te va a dar sabores distintos. Pero lo mismo puedes hacer con las cáscaras y las semillas del mango, o con las cáscaras de la zanahoria, o con las guayabas que ya se te pasaron de maduras, o con la cáscara de la manzana con un poco de pulpa de manzana. O sea, podemos hacer tepache de cualquier fruta prácticamente. Y vale la pena estar haciendo experimentos. Bueno, yo lo único que estoy haciendo es propiciar un medio acuoso con algo dulce, que es el piloncillo, y la propia cáscara de la fruta trae sus microorganismos. De hecho, son esos microorganismos los que van a degradar a la fruta si la fruta nadie se la come y se queda ahí tirada en la tierra. Esa fruta se va a empezar a descomponer porque trae su propio paquete microbiológico que la descompone. A mí me conviene consumir ese paquete microbiológico. Entonces, claro, no todas las frutas las podemos comer con cáscara. Una manzana, un durazno, una pera, pues no los comemos con cáscara. Pero no, a veces no nos gusta tanto porque es un poco amargo comerme la cáscara de un mango o comerme la cáscara de una papaya. Podríamos hacerlo. Y de hecho sería útil de vez en cuando incluir un pedazo de cáscara de mango o de papaya, ahora que ya se vino la temporada. Entonces, yo ya no sugiero desinfectar todo lo que nos comemos. Si tú tienes un poco de duda, ¿no? Pues bueno, desinfecta algunas cosas, pero no desinfectes todo lo que te comes. Y si me lo preguntas, un desinfectante a base de cítricos sería como lo menos agresivo. Ok. Una persona preguntaba algo más. Bueno, están preguntando. Ok, la kombucha. La kombucha está excelente, está muy bien, ¿no? Es una manera también de ofrecernos una variedad distinta de cepas a nivel microbiológico. Entonces, utilizar tíbicos, utilizar kombucha, utilizar tepaches, utilizar atoles fermentados, maíz fermentado,
Incluso dejar fermentar un poquito cuando nosotros ponemos a remojar avena, cuando ponemos a remojar linaza, dejar que se pase un poquitito sin que se contamine, ¿no? Pero que sepa un poquito ácido está bien. Ya hubo un pequeño desarrollo microbiológico y eso nos conviene a todos para ayudarnos a ir regenerando poco a poco la microbiota. Este tema de la resistencia a la insulina, está preguntando Ari Navarro. Mira, es un tema muy interesante porque, mira, para mí, que yo pues he estudiado medicina natural, el enfoque es muy diferente. Yo soy de las fieles creyentes que el cuerpo es una maravilla y me gusta mucho compartirlo con mis pacientes. Miren, si nos ponemos a pensar un poquito, nosotros estamos aquí sentados escuchando una charla y ninguno de nosotros le tiene que decir a nuestro cuerpo cómo trabajar. Yo no le tengo que decir a mi corazón, al hígado, al vaso, al páncreas, a los riñones, a mis glándulas sudoríparas, a las glándulas suprarrenales, a mis glándulas salivatorias. No le tengo que decir a mis ovarios o a mis óvulos en qué momento madurar. El cuerpo lo sabe. El cuerpo tiene un reloj biológico. Yo no le tengo que decir a mis glóbulos blancos cuándo ya se tienen que morir. El cuerpo lo sabe y los desintegra y los renueva y recicla el hierro. O sea, nuestro cuerpo es una maravilla. O sea, cuando uno estudia un poquito bioquímica, dices, profundizas en las reacciones internas, pero te estás perdiendo millones de reacciones más que ocurren todo el tiempo en el cuerpo. Entonces, yo te invito a pensar en esa bendición maravillosa que es nuestro organismo. El cuerpo sabe cómo funcionar y muchas de lo que llamamos síntomas en realidad son mecanismos de adaptación que está haciendo el cuerpo. Entonces, este tema de la resistencia a la insulina, o sea, ¿por qué el cuerpo resistiría a su propia molécula? Porque la molécula es un transportador. ¿Qué trae esa molécula de insulina? La insulina transporta glucosa, pero también puede transportar aminoácidos. Entonces, ¿qué calidad le estoy trayendo a mis tejidos? ¿Y por qué el cuerpo tendría que rechazar? Hay una cosa muy interesante. Todas las membranas celulares, fíjate, la célula es como un globo. Imagínate que la periferia del globo, porque todo lo demás es aire, la periferia del globo es nuestra membrana celular y está hecha de ácidos grasos. Esos ácidos grasos provinieron de mi dieta. Una cosa que se está observando y que ya tiene tiempo de saberse es que las grasas procesadas, las grasas industrializadas, estos rellenos cremositos que nos venden toda la galletería y toda la panadería, estos coberturas de chocolate que no es chocolate, que son mantecas vegetales hidrogenadas, este tipo de grasas raras, se van a formar parte de mis membranas celulares. Es como si al globo yo le metiera de pronto, no sé, alfileres, ¿no? Y ya forma parte de su composición del globo. Eso está pasando en las membranas celulares. Pero ¿qué pasa con la membrana celular? ¿Cuál es la función? Pues su función es discriminar lo que entra y lo que no entra dentro de la célula. Para eso tiene receptores. Las membranas están hechas de grasas, pero cada tanto tiene proteínas que actúan literalmente como receptores. Yo me los imagino como cuando una nave, ¿no?, va a aterrizar y aterriza específicamente siguiendo un patrón específico. Así me imagino los receptores celulares, porque pues, obviamente yo no los he visto, los he leído, ¿no? Entonces, si está el receptor de membrana y viene la insulina y se quiere colocar ahí, el receptor de membrana está viendo lo que trae y en función de eso dice, ¿entra o no entra? ¿Te rechazo o no te rechazo? Pero una de las cosas que está pasando es que estos receptores de membrana, que son proteicos, que son de naturaleza proteica, están sostenidos en la membrana que es de naturaleza grasa. Y si esta grasa ahora está siendo industrializada, procesada, ya no tiene la estructura, esto es lo que llaman grasas cis y grasas trans, o sea,
transversales u horizontales, dependiendo del enlace como lo tengan. Esto es un poco técnico, pero el chiste es que esas grasas trans, que no tiene que ver con transgénico, esas grasas trans hacen que la permeabilidad de la membrana cambie y la estructura de la membrana cambie. Y entonces la función de la membrana, que es literalmente un filtro con una inteligencia, ¿no? Una inteligencia importantísima, porque es el que está discriminando lo que entra de lo que no entra a mi célula. Entonces, por un lado, hay que ver lo que está consumiendo la persona que tiene esa resistencia a la insulina, la calidad de alimentos que está metiendo a su cuerpo, entre ellos refrescos, por ejemplo, o productos muy azucarados o productos, no sé, demasiado industrializados, y la grasa que está metiendo. Y la industria de alimentos trae los paquetes completos, ¿no? Trae, además de colorantes, aditivos, grasas que no son las más fisiológicas para el cuerpo, que no son las que más nos convienen para nuestra regeneración celular, por ejemplo. Entonces, se puede arreglar. O sea, este tema de la resistencia a la insulina se puede ir transformando. Nosotros en la salud interior tenemos experiencia de pacientes que han llegado aquí diagnosticados con diabetes, diagnosticados con esto que ahora se llama síndrome metabólico. Y afortunadamente, como vivimos en un cuerpo que está en constante transformación, en constante regeneración, cuando modificamos los hábitos de vida, cuando hacemos conciencia de todo esto que estoy mencionando, ¿no? Lo que le meto a mi cuerpo a través de los sentidos, cómo me hidrato, cómo descansa mi mente, cómo hago que descansen mis emociones. Todas esas cosas influyen en mi salud. O sea, no es solamente si me tomo una pastillita, no. La salud es un conjunto de acciones. Cecilia Moró, no sé cómo se pronuncia tu apellido, dice, ¿cómo se deben mezclar los alimentos cuando se tiene una gastritis y colitis severa? Bueno, hermosa. Efectivamente, es una gastritis o una colitis severa, estamos hablando de dos cosas fundamentales. Por un lado, sistema nervioso alterado, y por otro lado, el tipo de alimentación. ¿Ves? Hay que trabajar en esas cosas. No es solamente cómo mezclamos los alimentos, pero te voy a dar una recetita muy útil. Puedes preparar una cosa que se llama gruel. Tú pones a remojar, digamos, una media taza de avena en la mañana o en la noche anterior. Al día siguiente la cuelas, la pusiste a colar para quitarle algo que se llama factores antifisiológicos, así le pusieron a esas cosas, para que se queden en el agua de remojo y no entren a tu cuerpo. Entonces la pones a remojar y tienes varias opciones de preparar el gruel. Avena remojada, una media taza, un par de cucharadas de semillas de linaza a remojar en agua, por separado. Entonces, después de 6, 8 o 10 horas, cuelas la avena, ya tienes las hojuelas hidratadas, y la pones a hervir en el agua de remojo de la linaza, junto con un par de tazas más de agua, a fuego bajito. Y lo pones a hervir y vas a hacer una especie de atolito. Ese atolito, que es muy alto en vitamina A, porque la avena es muy alta en vitamina A, la linaza es muy alta en vitamina A, y la vitamina A es un regenerador de mucosas, es un regenerador de epitelios, como la piel, y es un regenerador de mucosas, como todo el forro que tiene la boca, el esófago, el estómago, pero también otras mucosas, como la vejiga, como la vagina. Entonces, ese gruel, que es ese atolito colado, no te vas a comer ni la avena ni la linaza, solamente el agüita, que es una especie de atolito. Y eso va a ayudar a regenerar las mucosas, va a ayudar a contrarrestar la acidez y va a ayudar, como si te lo tomas calientito y espeso, va a ayudar a tu sistema nervioso. No se endulza, se consume natural. Y otra manera de comerlo es que no lo hierves y licúas la avena en el agua de la linaza, con la linaza, le pones 1 o 2 tazas más de agua apenas tibia, lo cuelas y te lo bebes.
Y eso es una cosa muy, muy útil, muy rápida en términos de ayudar a regenerar para las personas que tienen gastritis y que tienen colitis. Particularmente en ambos, ¿no? En ambos. Jenny Aurora Islas dice, ¿qué grasas recomiendas comer? Mira, Linda, nosotros en México tenemos una infinidad de fuentes de alimentos que tienen grasa. O sea, no hay manera de no comer grasa. De entrada, para decirte, hasta una lechuga tiene ácidos grasos. Una espinaca tiene ácidos grasos. Una verdolaga es riquísima en ácidos grasos y además del tipo omega 3, que son ácidos grasos indispensables, que el cuerpo los ocupa para hacer una serie de reacciones metabólicas muy importantes, en reacciones de desinflamación del organismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesitamos comer grasa añadida. Estamos muy acostumbrados a utilizar aceites, y aquí Alma Andrade pregunta, ¿el aceite de ajonjolí es bueno para cocinar? Sí, sí es bueno, podrías utilizar aceite de ajonjolí, pero también si te comes el ajonjolí está mejor, ¿sabes? Tú podrías producir tu propio aceite de ajonjolí moliendo el ajonjolí, dejándolo macerar, prensándolo en frío para que salgan los ácidos grasos y floten. Claro, necesitas grandes cantidades, ¿no? Y con el bagazo puedes prepararte un hummus, por ejemplo, ¿no? Con garbanzo y el bagazo del ajonjolí te puedes preparar un hummus. En fin, ¿qué alimentos recomiendo? Con todos los alimentos vegetales naturales tienen ácidos grasos. ¿Qué alimentos tienen altas concentraciones de ácidos grasos? Todas las semillas oleaginosas. Cacahuates, nueces, almendras, semilla de girasol, semilla de calabaza, linaza, chía. Son semillas oleaginosas muy altas en ácidos grasos, de muy buena calidad, que puedes ponerlas a remojar, activarlas, dejar que se dejen ahí sus factores antifisiológicos y luego prepararlas en un licuado, prepararlas en una lechada o tostarlas si se las agregas a la ensalada. Entonces, bueno, esas son grasas de muy buena calidad. El aguacate en México, pues ni se diga, el coco, ni se diga, ¿no? El coco también tiene ácidos grasos, no son esenciales, pero sí tiene ácidos grasos que ayudan a la reparación y a la producción de energía. Emma Mendoza dice, hola Gaby, ¿sirven los sobres de avena con amaranto y nuez de Quaker Instant? Mejor cómprate avena a granel, mejor cómprate nuez a granel, mejor cómprate amaranto a granel y la preparas tú. Te va a salir muchísimo más barato y no metes más procesados, industrializados a tu casa. Rocío Araceli Morales, hola Rocío. Dice, ¿nos puedes hablar un poquito de cómo ayuda la desintoxicación y el ayuno a desinflamarnos? Y hay otra pregunta de ayuno. Sí. Miren, la chía y la linaza son alimentos desinflamatorios porque contienen estos aceites que estoy mencionando, omega 3, omega 6, que participan en estos procesos de regular la respuesta inflamatoria. Pero también hay otros alimentos, como la sábila, que nunca la utilizamos. Le puedes poner cuadritos de sábila a tu ensalada, ahorita que es época, ¿no?, de calor. La sábila puedes hacerte un tecito con ella, se la puedes meter a un jugo, ¿no? Ahorita el tema de los jugos es maravilloso. Nosotros tenemos un curso en línea que ya está grabado de jugoterapia, que vale la pena utilizarlo ahora en época de calor, ¿no? Es una terapéutica maravillosa, es una terapia dietética, la jugoterapia. Entonces, hay muchos alimentos que generan mucha inflamación en nuestros tejidos. Los panes, las harinas, el gluten que contiene muchos cereales, como es el trigo, como es desafortunadamente hoy día incluso se sabe, la cebada, la avena tienen gluten. Lo que más se consume es el trigo, pues casi todos los panes están hechos de trigo. Y como comemos tanto pan, como somos tan adictos al pan, eso genera mucha inflamación en nuestros intestinos.
que va a dar a procesos inflamatorios en el resto del cuerpo también. Se pasan sustancias que no deberían de pasarse, entonces alertan el cuerpo genera una inflamación como una alarma para regenerar, pero vivimos en procesos inflamatorios crónicos. Vivimos constantemente consumiendo ese tipo de alimentos, poniéndole aceite. Los aceites comerciales en general son muy inflamatorios también. Entonces, cuando nosotros vivimos un proceso de desintoxicación y de una vez hacemos comercial, nosotros estamos a punto de abrir en una semana más un curso de desintoxicación corporal. Es muy importante limpiar el cuerpo. Nos las pasamos metiéndole cosas y no reparamos en lo que le metemos. Entonces vale la pena darnos unas semanas para poder decir, bueno, ok, voy a limpiar mi cuerpo, por lo menos voy a cambiar mi alimentación, voy a desintoxicar. Los invitamos a este curso. Utilizamos técnicas de medicina natural, hidroterapia, helioterapia, geoterapia, jugoterapia, terapia dietética, herbolaria, como herramientas para limpiar, para ayudar a desintoxicar nuestros tejidos, ayudar a limpiar nuestro organismo. Es muy importante. Entonces, cuando empezamos a sacar de nuestro cuerpo esas sustancias inflamatorias, bueno, el cuerpo funciona mejor. El cuerpo puede utilizar su energía para sanarse a sí mismo. Tú me preguntas en relación a un ayuno. Un ayuno es la terapia magna. Nosotros en nuestro curso de desintoxicación vamos llevando suavemente, gradualmente a las personas a que sean capaces de ayunar. Un ayuno no es cualquier cosa y no se improvisa. Pero si vamos suavizando y llevando poco a poco al cuerpo a una condición de limpieza, después ya lo que queremos es ayunar. El cuerpo lo pide. Ya estamos preparados para poder sostener un ayuno. Entonces las invitamos con mucho gusto a nuestro curso que se llama Desintoxicación y Ayuno. Y lo mismo... A ver, aquí está preguntando Rocío Araceli, ¿cuántas veces al año se pueden hacer desintoxicación y ayuno al año? Hay muchos tipos de ayuno, Rocío. Nosotros podemos hacer todo el año un ayuno que se llama intermitente, ¿no? Pero hay distintos tipos de ayuno. Hay ayunos de un día de la semana, hay ayunos de 2 días de la semana, hay ayunos que podemos hacer una vez al mes, 3 días, 5 días, 10 días, depende mucho de la necesidad, lo que esté buscando la persona, es el tipo de ayuno. Cualquier persona puede ayunar. Digamos que habría ciertas contraindicaciones. Si una persona está muy ansiosa, si tiene su sistema nervioso muy alterado, no conviene que ayune, ¿no? Hay que prepararla, hay que regular primero su sistema nervioso alterado para poderla llevar suavemente a un proceso de ayuno, porque un ayuno compromete el trabajo del cuerpo. Y si uno no está listo para eso, si no tiene la mente y no tiene la tranquilidad y la ecuanimidad para poder vivir un ayuno, pues mejor que no lo haga. Entonces, y bueno, hay personas que si tienen importantes problemas de salud y no están muy reguladas ni muy armonizadas, sí podrían ayudar, pero más valdría hacerlo monitoreado, ¿no? Más valdría hacerlo bajo la supervisión de alguien que tenga experiencia para hacerlo. Y por eso los invitamos a nosotros, con nosotros en la salud interior. También quiero aprovechar este espacio para invitarlas a nuestro curso que también ya vamos a abrir muy próximamente, ABC de Nutrición y Cocina. Esto que hablé hoy en relación a los carbohidratos complejos es parte de los temas que abordamos en ese curso. Pero también en ese curso vemos un tema muy importante que es las proteínas. Estamos acostumbrados a pensar, yo tengo pacientes que me dicen, bueno, ¿qué comí? Y mi proteína. Y cuando hablan de proteína pareciera que solo son animales la única fuente de proteína y eso no es así de ninguna manera. Y menos mal, qué bueno. Abordamos el tema de las proteínas animales, vegetales, abordamos el tema del valor biológico de la proteína y abordamos también el tema del excedente de las proteínas animales y los riesgos que esto implica para la salud.
en los problemas crónicos y degenerativos. Hablamos precisamente sobre las grasas vegetales, animales, omega 3, omega 6, y lo lindo de este curso es que nos metemos a la cocina. Hacemos preparaciones con cereales, con leguminosas, con oleaginosas, con verduras. Les enseñamos bases de conservación de alimentos, de germinación. O sea, es un curso bien bonito, es un curso muy completo y es un curso que también habla de combinación de alimentos, ¿no? Hace rato alguien preguntaba en relación a la combinación de alimentos. Pues, ¿qué alimentos no combinar cuando tienes una gastritis? Animales con cereales, por ejemplo, ¿no? Comerte tacos de lo que me digas, tacos de carnitas, tacos de pollito, tacos de lo que sea, de animal, combinar panes con jamones, panes con embutidos. Es una pésima combinación para una persona que trae gastritis, ¿no? Bueno, no se diga meter café en una persona que trae gastritis, pues es lastimar sus mucosas, seguir irritando los tejidos, ¿no? Entonces, bueno, pues las invitamos con mucho gusto. Tenemos también para el día 16 y 19 de marzo un curso hermoso que a mí me encanta, se llama Ensaladas, Aderezos y Ceviches. Es un curso padrísimo porque ya llegó la primavera y el cuerpo lo que pide son alimentos más frescos, porque ya hace calor y entonces los alimentos crudos, los alimentos germinados, nos traen vitaminas, minerales, fitonutrientes, nos traen una gama de colores, de olores, de texturas, de sabores, padrísima. Y eso le trae a mi cuerpo esta, ¿no? Como esta cascada de nutrientes que necesita para poder desintoxicarse, para poder limpiarse. Vale la pena, de veras, vénganse al curso, es un curso que dura unas cuantas horas, son 4 horitas y les damos un montón de recetas, de jugos, de ceviches, de ensaladas, de aderezos. Es un curso bien bonito, lo disfrutamos mucho todas, ¿no? Quien lo da y quien lo recibe, y te amplía la variedad, ¿no? De ensaladas. Sales de lechuga y jitomate y pepino, ¿no? Que es como lo clásico, y metes una serie de sabores distintos, de colores, de combinaciones, y le agregas suplementos, ¿no? Le agregas germinados, le agregas semillas, le agregas, ¿no? Aderezos diferentes que tienen especias y que tienen hierbas. Es riquísimo, riquísimo. Entonces, vente con tu familia, tráete una amiga, un amigo y vénganse a cocinar ensaladas, ceviches, aderezos bien ricos. Entonces, pues gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, gracias por compartir esta grabación con sus seres queridos para que aprendamos a darnos cuenta que podemos hacer mucho más de lo que creemos por nuestra salud, física, mental y emocionalmente. Pues muchas gracias.